a su programa radial Bienaventurados es mi radio. Este es un programa preparado exclusivamente para ti, donde escucharemos un mensaje de parte de Dios para tu vida. Este programa queda a cargo de los pastores Pedro y Jacqueline Chávez de la Iglesia Cristiana Smith Hewlett, ubicada en el área de Mid City. Estamos localizados en 1401 North Main Street, Hewlett, Texas 76039, con el número de teléfono 469-994-3467. En este momento comenzamos. Buenos días, Dios les bendiga, sean ustedes bienvenidos a Bienaventurados de Es Mi Radio, con una enseñanza más de la palabra de Dios. Hoy corresponde al capítulo del Evangelio según Juan número 6. Se ve que es muy interesante cuando comenzamos a analizar lo que en él dice. Mire, vamos a agarrar el segundo párrafo de este versículo. Y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Qué interesante, hermanos, porque en verdad esta era una gran multitud, sí, pero muchos de ellos no creyeron en él como para recibir la salvación, tristemente, porque no confiaban totalmente en él. Solamente la gente tenía interés en sus milagros y quería hacerle su rey porque les había alimentado. Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? La misión de Jesús no consistía solamente en restaurar sus propios cuerpos físicos, sino también el espiritual, su vida espiritual, que le conocieran, porque Él quiere ser el Rey, sí, y Señor de nuestras vidas. Este es el motivo realmente genuino por el cual el apóstol Juan había dicho en el principio que Jesús no tenía necesidad de que nadie le informase sobre lo humano que él era, porque ya sabía lo que había en él. ¿Sabe? No se fiaba de la multitud en Jerusalén, ni tampoco de esa multitud que ahora se reunía alrededor de él. ¿Por qué? Porque las personas, hermanos, solamente acudían a él. ¿Por qué? Por curiosidad, sí, para ver qué milagros hacía. Mire lo que dice el versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Seguimos narrando en el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, escúchelo bien, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe era muy tranquilo, ¿sabe? Y nunca tenía mucho que decir. Pero el Señor trató de hacerle hablar en esta ocasión, saber qué pensaba. Y sabe, usted puede entender que en el versículo 8, al parecer Felipe y Andrés estaban juntos. Y Andrés y Felipe evidentemente eran hombres muy activos, bastante ocupados, pero no solían hablar mucho. No oímos mucho de ellos con frecuencia, pero, sin embargo, Andrés fue quien trajo a Simón Pedro al Señor. Y más adelante vamos a ver que los griegos se dirigían a Felipe y Andrés cuando quisieron ver a Jesús. Pero en este pasaje, Felipe se reunió con Andrés. ¿Para qué? Para averiguar lo que debían hacer. ¿Por qué? Porque aquí los hallamos juntos. Ahora estaba el Señor pidiendo consejo. ¿Sabe qué? Deberíamos aclarar que Él nunca pidió consejo de nadie. ¿Por qué? Porque entonces le hizo esta pregunta a Felipe. Usted se lo puede preguntar. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra en el capítulo del versículo 6 de Juan 6. Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. O sea que estaba poniendo a prueba a Felipe. De modo que Felipe contempló esa multitud formada por 5,000 hombres, además de los hombres, de las mujeres, de los niños, de toda la gente que estaba ahí. O sea, calcúlele que debe haberse reunido ahí por lo menos unos 15,000, más o menos, en personas. Y evidentemente esa no era una cosa muy normal, especialmente porque aquella tierra en aquellos tiempos, cuando Felipe la vio, de ninguna manera estaba pensando en un milagro. Realmente estaban preocupados de qué iba a suceder. Y mire lo que nos narra el capítulo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no van a bastar para que cada uno de ellos tome un poco. ¿Cómo es que Felipe llega a calcular esta cantidad de dinero de 200 denarios? Bueno,
Creemos que esta suma era todo lo que podían poseer en la tesorería de aquel entonces. Entonces probablemente sabe que Judas había dado su informe y les había dicho, bueno, pues esto es lo que tenemos, y eso era todo lo que tenían. Y sabe que Felipe miró pues a esa multitud y luego como que pensó en lo que tenían y bueno, la bolsa o la caja de la tesorería, y concluyó que solamente eran 200 denarios de pan. Bueno, no era suficiente. Eso no era suficiente para que toda esa gran multitud de personas pudiese comer. Entonces, un denario, hermanos, equivale en aquella época al salario de un día. Mediten eso, o sea, aquellos 200 denarios entonces tenían un valor aproximado de 30 o 40 dólares, hay más o menos. Y sabe que obviamente no les era posible alimentar a 15,000 personas con esa poca suma de dinero. O sea, en los otros evangelios, cuando los leemos, nos dicen que los discípulos trataron de aconsejar al Señor Jesús. Y le dijeron, ay, ¿por qué no los despides? ¿Por qué no les dices que se vayan? Sí, mejor diles que se vayan. Pero sabe que nuestro Señor les respondió que no iba a hacerlo, sino que pediría a la gente que se sentasen en grupos y entonces les daría de comer. Porque tuvo misericordia, hermano. Nuestro Señor es bueno, es misericordioso. Entonces, usted puede leer esto. En el versículo de Lucas, capítulo 9, nos enseña que estos hombres estaban en ese momento actuando como consejeros, que estaban ahí desempeñando el papel de camareros porque estaban sirviendo a la multitud. Y después de todo, esa era la función que realmente les correspondía, ser siervos. Y sabe que en cierta ocasión, con frecuencia en los círculos cristianos hay demasiadas personas que, como aquellos discípulos, anhelan ocupar una posición destacada o a veces simplemente dar consejos a los demás. Pero muchas veces, hermanos, si meditamos, carecen de un discernimiento espiritual adecuado y no son conscientes de que son ellos precisamente los que deberían tomar la iniciativa en adoptar una posición de servicio, como testificando lo que Jesús ha hecho, porque ha alimentado a las multitudes que tienen hambre. Y sabe, en este caso, el Señor hizo que hablase Felipe, y Felipe opinó que no tenían suficiente dinero para poder comprar pan para todas esas personas. Eso fue lo que él dijo. Y como Felipe y Andrés estaban juntos, pues Andrés habló a continuación lo que vemos en el versículo 9 de este Juan 6. Aquí hay un muchacho, mira, tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Andrés sabe que había estado caminando entre la multitud, estaba evaluando la situación y podemos ver que ahí Andrés y Felipe estaban actuando juntos en este mismo asunto. Y Felipe dijo que el dinero pues sí, no era suficiente para alimentar a toda esa gente, pero Andrés por su parte dijo, no, pues sabes que hay que encontrar qué podemos hacer, qué otra situación podemos ver. Bueno, pues encontró un joven con 5 panes de cebada y con 2 pececillos. Y ahora, recuerde usted que no se trata aquí de las grandes barras de pan que se venden ahora en las panaderías o los supermercados. No. Era más bien como los panes pequeños que se usan para las hamburguesas. Eran individuales así del tamaño adecuado para poner en su interior un pececillo. Bueno, pues estaban pequeñitos. Y eso era todo lo que te poseían. ¿Sabe que Andrés había podido encontrar una solución diciendo, ay, pues mira, es que tiene comida este joven, pero no es suficiente? ¿Qué hiciste para tantas personas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, veamos lo que dice el versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Había hierba en aquel lugar y ellos se recostaron y el número de ellos eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, Ya dije que estaban reunidos ahí y era una cifra grande. El Señor Jesús tuvo misericordia y quiso alimentar a esta multitud. Y aquí hay algo que creemos que es interesante destacar, ¿sabe? Uno tiene 15,000 personas para darle de comer y eso es verdaderamente una gran responsabilidad. Si dispone de 5 panes y de 2 pececillos, más los 200 denarios mencionados, estos son realmente todos los recursos que tenían disponibles para poder alimentarlos según su capacidad. Si uno busca entregar un informe detallado a los recursos de la responsabilidad y vemos que realmente no era suficiente. ¿Por qué? Porque si tú usas tus matemáticas,
realmente no te va a cuadrar. Pero en las matemáticas del Señor son otras, hermanos, porque Jesús estaba ahí. Y Jesús les dijo que mandaran a todos aquellos hombres que se sentaran en grupos. Sí. Ahí en el Evangelio según San Marcos, ahí enfatiza el relato que se sentaron por grupos, ¿sabe? Y en esos grupos de personas había venido cierta región, se sentaron juntos y así estaban todos repartidos. Y cuando ellos se distinguieron en cada grupo, juntos vieron ese gran milagro que hizo Dios. Vea lo que pasa en el versículo 11 hasta el 13 del capítulo 6 del Evangelio Juan. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los peces, dándolos cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron y de los que no habían comido. O sea, usted podría preguntarse, ¿cómo puede suceder esto? Bueno, es que la explicación es así de fácil, hermanos. Aquí ocurrió un milagro de parte de Dios. Y cuando usted incluye a Jesús en esto, la suma en la columna de los recursos disponibles tiene más que suficiente porque para Dios no hay nada imposible. El hecho de que sobraron 12 cestas de alimentos, hermano, no quiere decir que eran migajas, que eran sobras. No. Hay quienes creen que quizás una persona mordió un bocadillo, pero pues ya no lo quiero, ahí se quedó. No. Ponían todo limpio para que pudieran recoger, para que pudieran repartir. ¿Y sabe qué? Los pedazos eran suficientemente para cada uno y los comieron y se saciaron. Y había 12 cestas llenas de lo que sobró. ¿Qué significa? Que la multitud tomó todo lo que quiso comer, hermanos, se sació. Y no olvidemos que muchas personas de aquella época sufrían de hambre con frecuencia. Había muchos entre la multitud de aquel día y aquella tierra que por primera vez en sus vidas llenaron de veras sus estómagos. Pero ¿sabe? Realmente cuando el Señor Jesús hace algo, lo hace, pero lo hace bien. Así que vamos a seguir viendo qué dice el versículo 14 y 15. Entonces aquellos hombres al ver la señal que Jesús había hecho dijeron, verdaderamente ese es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea que aquí podemos ver, hermanos, que sin lugar a dudas ellos estaban siguiendo a Jesús porque hacía milagros. Y creemos que para poder salir de aquella multitud, Jesús hizo otro milagro. La razón por la cual sabe que se apartó de la multitud era porque querían hacerle rey. Y ahora alguien aquí podría opinar, bueno, ¿y acaso no es rey? Sí, es verdad que vino a este mundo como rey, y eso es verdad, pero esta no era el camino por el cual llegaría a ejercer su realeza. Aquí es donde debemos entender la importancia de una mente renovada, hermanos. Cuando siempre las multitudes siguen a Jesús es por causa de los milagros que él hacía. Y en esta ocasión Jesús usa esta oportunidad para evaluar la condición de fe de cada uno. Aquí, por ejemplo, habla de Felipe y habla de Andrés, porque la fe está directamente relacionada con nuestra mente, con nuestra manera de pensar. Y sí, entiendamos que lo que pensamos va a afectar, ya sea para bien o ya sea para mal, a través de nuestra fe. Porque sabe la importancia de tener una mente renovada y sabe que este pasaje nos muestra 3 razones por qué es importante tener una mente renovada. Porque tenemos la seguridad de dónde proviene nuestro sostén diario. Renovar nuestra mente, hermanos, es cambiar la manera de pensar, es reemplazar diferentes clases de pensamiento que son contrarios, que nos pueden afectar de una u otra manera por otros. Y es que en este verso vemos 2 formas diferentes de pensar. Mire, primero la de Jesús, la otra la de Felipe. Y sabe que Jesús veía multitudes de gente necesitada. Mientras que Felipe, pues veía una multitud con muchos problemas. ¿Y para qué quiero más problemas? Mejor despáchalos. ¿Sabe qué? Muchas veces tomamos esa actitud. Cuando vemos la multitud de problemas, debemos de pensar qué podemos hacer con respecto para poder servir y ayudar. Cuando tenemos una mente renovada, hermanos, la ayuda
para sostener, la ayuda para ser empáticos, para poder ayudar. No va a ser carga, va a ser solución. Y sabe que cuando miramos más allá de nuestras posibilidades, podemos creer que para Dios todo es posible. Felipe veía la cantidad de dinero insuficiente, hermanos. Tenía 200 denarios. O sea, un denario era el sueldo de un día de trabajo. Y Felipe creía y miraba que no era suficiente lo que se tenía para poder alimentar a esa multitud. ¿Por qué? Porque él calculaba de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a lo que veía, de acuerdo a sus circunstancias y no a través de la fe. Andrés también veía lo que tenía. Ay, pues mira, este muchachito que encontré, solo 5 panes de cebada, y el pan de cebada era considerado el alimento de los pobres. 2 pececillos. ¿Qué son 2 pececillos? No eran ni tan grandes, sino que eran pececillos que simplemente servían como un tipo de condimento para darle sabor al pan. O sea, era algo tan sencillo, algo tan similar como la tortilla con sal, ponga usted. ¿Qué es esto para tantos?, dijeron ahí. Y sabe que con esta pregunta Andrés demuestra que mira la insuficiencia y mira la incapacidad de los pocos recursos que poseían. Pero realmente cuando uno tiene una mente renomada, mira más allá de las posibilidades humanas, porque sabe que lo poco es suficiente para el Señor, y de manera que no mire la insuficiencia, ni su incapacidad, ni sus recursos, sino que mira que es más que suficiente, porque el Todopoderoso Jesús estaba con ellos, y Él tenía los recursos para traer abundancia, para hacer misericordia, porque por amor lo hizo, porque comprende que el Señor multiplica lo que pones en tus manos. Hermano, una mente renovada tiene disposición. Un muchacho presentó lo que tenía, todo lo que poseía, su lonche, ahí estaba, presentado. No dijo, no, yo me lo guardo, yo lo escondo, me lo como al rato, ¿para qué? No. El muchacho tuvo una mente renovada al tener la disposición de compartir lo que tenía. Y esa mente renovada también trajo fruto. Pero también en esta hora quiero invitarte a la iglesia Smith Yules. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, si vives cerca del aeropuerto Dallas Fort Worth. Mira, estamos localizados en el 1401 North Main Street, en la ciudad de Yules. Puedes llamarnos a nuestra línea de oración, información, si tienes preguntas, algún comentario, al 469-994-3467. Y también te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Búscanos como Smith Comunidad Cristiana Pastores Chávez, y nuestro grupo Smith Bienaventurados de Es Mi Radio. ¿Dónde podemos ver la mano de Dios? A través de la fe, hermanos. Porque esta multiplicación de los panes, aquella multiplicación de estos pececillos, es donde la gente miró realmente el poder de Dios. De lo poco hizo mucho, trajo abundancia. Y con la multiplicación de los panes, ¿sabe qué? La gente se recordó del maná del cielo. ¿Por qué? Porque también fue un milagro que sostuvo Israel durante 40 años, hermanos. Esa gente sabía que una población como de unos 2 millones más o menos de personas pasó ese tiempo en el desierto. ¿Y sabe qué? Fueron sostenidos con el maná del cielo. Pero Jesús hizo la aclaración, escúchelo, que no fue Moisés quien les dio el pan, sino fue directamente de Dios. ¿Y de dónde iba a Moisés a encontrar comida en el desierto para alimentar a tanta gente? Ciertamente, lo hizo Dios a través de usar la vida de este varón. Y es por eso que Jesús hizo la aclaración ahí en el versículo 33 de este capítulo de Juan 6. Y sabe que la gente podía pensar en una especie de repetición de aquel pan. Y la Biblia nos dice que en el momento cuando Israel entró en la tierra prometida, cesó el maná. Ahí más o menos por Josué 5:12 habla de esto. Y sabe que otra vez su visión del pan era algo temporal. Pero aquí tenemos a Jesús hablándole de un pan que no perece. Y hasta este momento ellos le tomaron la palabra al Señor y dijeron, pues Señor, danos siempre de este pan. Ahí en el versículo 34 nos narra esto. Pero ¿sabe? Este deseo de la gente parecía indicar que ellos habían entendido a Jesús en su ofrecimiento de un pan para satisfacer permanentemente. Pero sus pensamientos estaban todavía en los panes de aquella noche. Y no de ver a Jesús como realmente el pan de vida. El único que puede saciar el alma una sola vez.
Y sabe que cuando Juan, el apóstol, nos presenta este texto, la primera revelación de los yo soy de Jesús, Jesús manifestó la existencia de un pan perecedero, pero él dio un pan fresco y seguramente caliente la noche anterior y satisfació a esa gran multitud. Pero ese pan se acabó. Él también sabía que la existencia del maná era temporal y el tiempo, como el pan de vida que había descendido del cielo, había perecido, porque ese era el maná y se acabó. Dejó de cesar cuando entraron a la tierra prometida. Y note usted esta declaración de Jesús: nunca tendrán hambre cuando coman del verdadero pan de vida. Y Dios le dio a su pueblo el maná del cielo, sí, pero siguieron con hambre. Cristo satisfació el hambre de esta gran multitud. Pero los que estaban buscando, porque tienen hambre otra vez. ¿Sabe? Esta manera como Jesús lo hizo, con esta señal, no era su plan. Él no había venido para montar una panadería o una pescadería en cada pueblo. Él no era su objetivo. El objetivo de él es venir a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y el milagro hecho fue para hablarles de una revelación mayor. Y ahí por el versículo 50 dice: este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y además dijo: yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y cuando comemos el cuerpo de Cristo, se acaba el hambre. ¿Sabe cuáles fueron las palabras que ofendieron a este grupo? Lo dicho por Jesús. Produjo una reacción en cadena en todos los que estaban escuchando, en todos los presentes, porque él habló de comer su carne, de beber su sangre, y ellos no entendieron. Porque fue dura esa palabra a los que buscaban el pan, porque Jesús ya no les iba a dar de ese pan material, sino de un pan espiritual, el cual estaba ofreciendo su propio cuerpo, su propia sangre, pero no entendían. Y en este pasaje vemos el desánimo de los seguidores. Y para muchos de estos seguidores el evangelio más popular es el de los conciertos, el de las demandas, el de la prosperidad, el del evangelio donde no se pide nada para hacer sacrificios. Todo es nice, todo es cool. Y cuando alguien habla de arrepentimiento, de pecado, cuando alguien habla de pedir perdón, ese evangelio es de pocos seguidores. ¿Por qué? Porque fue dura aquella palabra para los seguidores del milagro de los panes. Porque ellos le dijeron una interpretación claramente literal. Oh, sí, las palabras. Pensaron que Jesús les estaba pidiendo que fueran caníbales, literalmente. Pensaban que tenían que comer su carne y beber su sangre. Y dijo: ¿cómo? No preguntaron si las palabras de Jesús tenían un significado espiritual o más profundo. No indagaron. Otra vez ellos buscaron el pan aquella noche y se recostaron sobre la grama. Y un falso discípulo es el que busca a Jesús. ¿Para qué? Para satisfacer su propio vientre y no su alma. Y sabe que en estos versículos es preocupante muchas veces no entender, porque muchas veces creemos que todos los que servimos estaremos ahí. Mire lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Lo primero que podemos ver en este texto es que volvieron atrás. Eran discípulos. No les llamaba la atención esto. No querían compromiso. ¿Y sabe qué? Murmuraron porque Jesús dijo esas palabras. Previo a que llegara el maná, también ahí, en el Viejo Testamento, entendemos que el pueblo murmuró, que el pueblo se quejó, y Dios escuchó sus quejas. Y ahora Juan escucha a Jesús confrontando a esos falsos seguidores y preguntándoles: ¿esto os ofende? ¿Sabe que en ambos casos, en el Éxodo y en el Evangelio según Juan, la murmuración es contado como un pecado de desconfianza en el Señor? Y una de las características de los falsos discípulos son las quejas, las murmuraciones y constantemente quejarse, y las cosas no van de bien y no consiguen que buscan que Jesús comiencen a trabajar en sus vidas
porque creen que ellos lo pueden y lo saben, y no es así. Jesús nos dice a través de la Biblia que debemos amarnos los unos a los otros y evitar las ofensas, pero si Jesús y su evangelio nos ofende, debemos humillarnos y saber que estamos demandando una fidelidad total para poder seguirle. Así que queremos que hagamos caso. Dice lo que dice el versículo 67. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¡Wow! Nunca Jesús había sido tan franco, ¿sabe? Como se nos presenta en esta historia con sus discípulos. Hemos dicho que Juan es el hombre de los números, que previó tantas cosas, y entonces dijo esto, Jesús a los 12. Esto no es por casualidad, o al parecer fue la única vez cuando el evangelista lo mencionó de esa manera. No sabemos cuántos discípulos se fueron, pero Jesús sí sabe que 12 de ellos, quienes habían sido escogidos por él desde el principio, permanecieron. Y a ellos les pregunta esto, ¿ustedes también quieren irse? Porque Jesús desanimó a sus discípulos para irse también. Porque él quiere realmente contar con discípulos auténticos, que no los sigan por los panes, por las bendiciones temporales, sino porque realmente él es el Señor de sus vidas, el pan de vida que descendió, el alimento espiritual que sacia el corazón y el alma, hermanos. Aquella pregunta era la decisión que Jesús los confronta y los puso a considerar las verdaderas razones de por qué sigues a Jesús. Señor, le dijeron en el versículo 68, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y sabe que es una de las más hermosas confesiones de la palabra y vino en un momento crucial de la vida de los discípulos, porque esa es una frase muy entendida por los cristianos, pero es franca. Jesús habló, puso a los 12 en una decisión crucial. ¿Me quieres seguir? Tienes que perder tu vida. Tienes que tomar tu cruz, tienes que negarte a ti mismo. Y ellos tuvieron la oportunidad también de retirarse, pero en lugar de eso decidieron mantenerse fieles a Jesús. Y de esta manera, hermanos, reaccionar, que indica cuál es el verdadero discípulo, cuando somos confrontados entre seguir o abandonar. Y esta pregunta sigue vigente hasta este día. Y es para ti y es para mí. ¿A quién acude usted en los tiempos de crisis, pruebas, enfermedades o de soledad? Sabe que los auténticos discípulos no buscan otra salida, otra vía, otra respuesta para salir de sus problemas, sino a Jesús. Nadie más puede consolar nuestro corazón, nadie más puede curar nuestras heridas, nadie más puede restaurar alguna relación rota, levantarnos otra vez del polvo, de la ceniza, de la nada, como lo hace Cristo. Optar por Cristo en lugar de irse nos va a garantizar una vida mejor. Después del cielo, hermanos, hay recompensa. Una corona de vida para el que persevera hasta el fin. ¿Tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, mantente firme en tu fe, en tu convicción. Seguir a Cristo verdaderamente significa que Él se ha convertido en todo lo que necesitas. Todo el mundo sigue a amigos, sigue a familia, sigue cultura, sigue deseos egoístas, o puede seguir a Dios. Solo podemos seguir una cosa a la vez. Dios declara que no deberíamos tener ningún otro Dios delante de Él. Entonces, seguir a Cristo verdaderamente significa que no seguimos a algo más. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y no existe tal cosa como un discípulo a medias, así que medita en esta palabra porque Cristo, nuestro Señor, realmente está interesado en que le conozcas. Cada decisión, cada sueño van a filtrarse a través de la palabra de Dios para que sea glorificado Él, para que le conozcas en espíritu y en verdad. Medita por qué buscas a Jesús. Medita si has encontrado la respuesta a través de su palabra. Este es el tiempo de redención. La puerta de la gracia está abierta y Dios te bendiga. Esto fue Bienaventurados de ESMI Radio. Su servidora, pastora Jacqueline Chávez, les agradece su estadía, recordándoles que tenemos una cita el próximo jueves, como todos los jueves, 11:30 de la mañana, por la poderosa 540, Facebook, Instagram y YouTube, y en nuestra página ESMIR Comunidad Cristiana. Dios les bendiga y gracias por escucharnos donde quiera que usted se encuentre.